Bien, hermanos, me gustaría que busquen en sus Biblias quién trajo la espada. El hermano tiene la espada láser, mira, ahí saca. Para el que está anotando, vamos a ubicarnos en 2 de Timoteo 1:9 y de ahí vamos a pasar rápidamente a Jeremías 1:5. Dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Hoy nuestro hermano, el pastor Maxi, compartía de la Santa Cena y de que hoy podemos estar acá porque el Señor hizo el sacrificio y porque el Señor nos ha llamado a este lugar. Y mire desde cuándo, en Jeremías 1:5 dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. ¿Cuántos saben que los que estamos acá estamos por un propósito? Todos, ¿verdad? Amén. Creemos en eso, sabemos que el Señor nos ha llamado, que nadie está de casualidad aquí. Y cuando el Señor llama es con un propósito. Y de eso quiero hablar, ni del llamamiento ni del propósito, de lo que está en el medio. Cuando hay un llamado para un propósito, en el medio está el proceso. Jeremías 1:5. De nada, pastora. Cuando hay un llamamiento para un propósito, inevitablemente vamos a tener un proceso. ¿A cuántos les gustan los procesos? A nadie. ¿A cuántos les gusta el propósito? A todos. Pero sin propósito, pero sin proceso, no puede haber propósito, porque hasta que no cumplamos, hasta que no estemos preparados, hasta que el Señor nos forme lo que necesitamos, no vamos a llegar a lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Entre todos los capítulos de la Biblia que hay, elegí dos que son por ahí, conocemos y bastante, que es David y José. David, siendo niño, fue ungido por el profeta de Dios para ser rey de su pueblo, nada más y nada menos que eso. Y David sabemos que no era el más grande, el más fuerte, ni el primer hijo. Era el último, el que todos estaban olvidando y estaba cuidando las ovejas. Fue ungido por el Señor, pero no fue rey en ese mismo momento. Le dijeron, ¿sabe qué? Anda de vuelta a cuidar las ovejas. José tuvo una visión, un sueño de parte del Señor, donde el Señor le mostraba lo que iba a hacer, a dónde lo iba a llevar, a dónde lo iba a poner. Pero desde la visión hasta gobernante, pasó por traición, pasó por un pozo, fue vendido, fue acusado injustamente y eso lo llevó a la cárcel. Pero cada una de esas cosas que tuvo que pasar, porque uno dice, el Señor me dio un llamado, me llamó para hacer algo y empiezan a venir unas tras otras. Y busqué y dice, mire lo que dice el proceso en lo que es el significado. Uno de los significados dice, conjunto de operaciones o fases sucesivas a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros, transformarnos, cambiarnos. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Duele el proceso? Sí, el proceso duele. ¿Cuánto? Mucho, poco, más, menos. Va a depender también de lo que nosotros hagamos para el Señor. Una vez una amiga me decía, estaba leyendo algo y tenía una frase y decía que tu altitud va a depender de tu actitud. Tu altitud, tu estado, en la posición que vas a ponerte, va a depender de tu actitud hacia lo que el Señor te va a llevar a hacer,
a lo que el Señor tiene para tu vida, dependiendo de lo que nosotros decidamos hacer con lo que el Señor nos dice, es como vamos a ir más o menos. Vamos a tardar más o menos. Nos va a doler más o nos va a doler menos. Es fácil cuando nos dicen de sacar algo que no nos gusta, pero cuando nos dicen de sacar algo que no queremos soltar, que nos duele, que queremos. Caso particular, hace muchos años, un amigo, mi mejor amigo, el Señor lo fue corriendo y habló, no era de bendición. ¿Cuál fue lo que tuve que hacer? Hablarle de la palabra, traerlo a la iglesia y vino, y de golpe desapareció, se fue. Yo le preguntaba, ¿por qué, Señor? Porque es necesario. Ahora es necesario hacer eso. Ahora no es lo que necesitas para tu vida. Con el tiempo entendí, a medida que fuimos creciendo, que sí, yo le hablaba por ahí de lo que había aprendido en la célula con nuestro hermano Martín, y él me hablaba de lo que hizo el sábado cuando seguía saliendo, porque yo ya estaba casado, en un boliche. Eso no me estaba bendiciendo mi vida ni mi casa. ¿Qué aprendemos en los procesos? Aprendemos a depender del Señor. Volvemos a decir que sí, duele, lastima muchas veces. ¿Qué es lo que lastima? El no entender. Porque el Señor no va a hacer nada que nos pueda perjudicar, nada que nos vaya a lastimar. Pero a nuestra vista, a nuestros ojos, el no entender el por qué, nos sentimos a veces solos cuando es el Señor el que está ahí y el que permitió. El proceso nos va a limpiar, forjar, templar y sacudir también. ¿Limpiarnos de qué? De las cosas que todavía tenemos. Llegamos a Cristo, entregamos nuestro corazón al Señor. El Señor cambia nuestro espíritu, pero el resto hay que hacer un trabajo y grande, a veces muy grande. Forjar, ¿qué es forjar? Cuando uno va a forjar un cuchillo, agarra un metal, cualquiera. Ese metal que vemos, después se transforma en un cuchillo. Pero ese proceso de forjado es el que le va a dar la forma, es el que lo va a golpear, es meter un hierro adentro de una forja, sacarlo y golpearlo, hasta darle la forma necesaria. Eso es lo que hace el Señor con nuestras vidas, darle la forma necesaria, lo que necesitamos, lo que tenemos que hacer para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Después viene el templado. El templado de un cuchillo es meterlo adentro de aceite. Eso le va a dar dureza al filo, mayor filo y durabilidad. El Señor nos templa, ¿para qué? Porque Él sabe lo que vamos a padecer más adelante. Él no quiere que nos rompamos, Él no quiere que estemos ni mal forjados, ni mal templados. Su idea es que seamos resistentes, porque Él sabe lo que va a venir por delante, con lo que vamos a sobrellevar y con las cosas que vamos a lidiar también. Y el sacudir es porque te sacude completamente la vida. El proceso no es solamente para nosotros. El proceso es para todo lo que está a nuestro alrededor. Le comparto algo personal y después de un proceso, después de pasarlo, el Señor me decía, tenés que amar el proceso. ¿Ma qué? Tenés que amar el proceso. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que amar algo que me lastima? Y me dice, porque vos vivís del proceso de otro. ¿Cómo es eso, Señor? Vos sos bendecido por el proceso de otro. Y si bien es doloroso y si bien es duro, mi hermano, hoy, yo y los que estamos acá, vivimos bendecidos del proceso de ese varón. Perdone, pastor, que lo señale. Porque el proceso que el Señor hizo en un varón que hoy es nuestro pastor, es lo que hoy nos bendice a nosotros. El proceso que hizo en mi hermano Darío, ministro de la casa, mi pastor Maxi, ese proceso que transformó la vida de ellos, de mi pastora, de cada hermano, de mi hermano Ariel, ese proceso que formó, que le da forma, que los hace hombres del Señor,
es lo que a mí me bendice. Me dice, este proceso que hoy te toca pasar, hoy te duele, hoy te molesta, hoy te sacude, hoy te pone incómodo, pero no es solamente para vos, sino es para lo que vienes atrás. Tu esposa, tu hijo, tu hija, lo que el Señor ponga delante tuyo. El proceso nunca es para nosotros solamente. El proceso es para todo lo que viene detrás. Juan 15:16, San Juan dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan. Si hablamos de frutos, hablamos de un árbol. El proceso de un árbol es más o menos parecido. Esa semilla tiene que ser plantada en una tierra. Lo primero que pasa con esa semilla es que esa semilla se rompe. Es necesario que esa semilla sea rota para que lo que tiene adentro, su esencia, lo que el Señor ha puesto, aflore. Luego va a ir creciendo, se va a transformar en una planta. A veces necesita un tutor. A veces necesitamos un tutor, alguien que nos guíe, alguien que no nos deje ir de un lado al otro. ¿Para qué? Para salir rectos. Y cuando creemos que estamos crecidos, cuando creemos que estamos ya listos para fructificar, vienen y nos podan. Y decir, otra vez, más dolor. No, dice el Señor, es necesario. La poda es necesaria para que el fruto salga bueno, para que el fruto salga como yo quiero. Y después sí, ese fruto que va a venir en nosotros por parte de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, es lo que el Señor dice, para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. A veces nos quejamos de lo que hemos pasado, pero si nos ponemos a recapitular, hoy somos bendecidos por lo que otros pasaron delante nuestro. Esa experiencia de otro siendo procesado es lo que hoy me tiene acá. En mi caso, yo conozco al Señor por medio de mi esposa, ella por medio de su madre. Y así sucesivamente. El proceso de uno va trayendo a otro. El proceso de uno va siendo bendecido a otro. No se puede tener un propósito y querer escapar del proceso. Muchas veces, al tratar de hacer esto, es cuando nos convertimos, y se me permite la expresión, en Jonases. Empezamos a escapar, empezamos a hacer lo contrario de lo que el Señor dice. Pero ¿sabes qué, mi hermano? No hay barco y no hay ballena donde nos podamos esconder cuando el Señor te busca, cuando el Señor te llamó. ¿Va a tardar más? Sí, va a tardar más. Por eso a veces tenemos que sentarnos y decir, ¿realmente estoy haciendo lo que el Señor quiere? ¿Realmente estoy resolviendo como el Señor quiere? ¿O estoy haciendo lo que yo quiero para que duela menos? El dolor es pasajero, el dolor es el momento y el dolor es el no entender, como decía antes, que lo que el Señor está haciendo es bendecir mi vida, porque Él lo que está haciendo es preparándome para que yo no me equivoque, para que yo no erre, para que yo pueda ser de bendición a otros, para que lo que yo haga para Él y el servicio que preste pueda ser con excelencia. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. De un tiempo acá hemos visto, y lo hablaba el otro día con un hermano, la cantidad de hermanos que han vuelto. Hermanos que tal vez se han ido, se han apartado y han empezado a volver. Y decíamos, qué bendición que vuelva. Y ¿sabes qué? Y hoy justamente el pastor Maxi hacía la oración de entrega y un par de hermanos se habían reconciliado con el Señor. El propósito sigue en pie. El propósito sigue en pie. El Señor no te deja. El proceso ya empezó y el pastor hace un rato le decía, esto recién empieza, el Señor te está empezando a tratar de vuelta. Mi hermano que está ahí atrás es el que había pasado. El proceso va a estar, pero tu propósito sigue en pie. El Señor no deja a nadie. El Señor no se olvida de lo que te ha prometido.
Muchas veces decimos, Señor, ya no puedo, esto me cansa, ya no tengo fuerzas. Y es ahí donde el Señor viene y habla, porque no estamos solos. Así como David, su palabra dice que cuando fue ungido, dice que y el Espíritu del Señor lo acompañó. Y de José, que todo lo que hizo y todo lo que pasó fue porque no quería, decía, viva mi Señor, que no voy a traicionar a Jehová, porque él no quería hacerle infiel a Jehová. Cuando uno se pega al Señor, hace un rato hablaba con una hermana de esto, y la hermana me hablaba, y yo decía, gracias Señor, porque así como me hablaste, usas una hermana para confirmarme lo que me has dicho. El proceso duele, el proceso a veces nos apabulla, pero es necesario transformar lo que necesitamos sacar de nosotros. Job 42:2, es la última palabra que tengo, dice, yo sé bien que tú todo lo puedes, Job le decía al Señor, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Una vez me tocaba hablar con un hermano que me decía que se había apartado y que le daba cosa volver al Señor por la vergüenza y de qué van a decir y tal vez ya está todo perdido. Y hoy el Señor me decía esto, no está todo perdido nunca en el Señor. No importa el tiempo que te fuiste. De hecho, el hijo pródigo, cuando lo leemos, decide volver a su casa porque no tenía nada más que comer. Y él pensaba decir, bueno, aunque sea la comida de los chanchos. Pero su padre lo recibió con anillo, cambió su ropa, hizo fiesta. Y eso es lo que hace el Señor con todos nosotros todos los días. Porque cuando se renueva su misericordia, nos dice, aquí vamos de otra vez, aquí empezamos de vuelta. Hoy te vuelvo a abrazar como el primer día. Hoy te digo, vamos para adelante. Hoy tengo un propósito para tu vida, te voy a procesar, te voy a transformar, te voy a cambiar, pero no te voy a dejar. Y no importa dónde nos escondamos, no importa cuánto tiempo nos alejemos. El Señor insiste porque es imposible apartarse de Él, porque en nuestro corazón y en el fondo de Él necesitamos estar con el Señor, porque de Él hemos venido, porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza. El año pasado, y con esto termino, mi hermano, nos tocó pasar por un proceso con mi esposa. Tuvo un accidente, muchos saben, el cual la llevamos al médico, se cayó, no podía caminar. Y lo primero que llegamos, cuando lo revisó el médico, el doctor, después de las placas, dijo, va a perder la pierna. Así se la tiró livianitamente, va a perder la pierna. Mi esposa lloraba, yo afuera, pandemia, no me dejaban estar con ella. Me llama, me dejan pasar, me cuenta. Vino el otro médico, la ve, me dice, no te quiero operar, sos muy joven. Vamos a tratar de salvarte, pero no te quiero operar, sos muy joven para no caminar. O sea, te la seguían tirando. Fue operada porque no se podía hacer nada, el dolor era imposible, la morfina ya no resultaba. El mismo día que fue operada, a las pocas horas el médico se va, ella queda en el cuarto y ella me contaba el otro día que el doctor apareció el otro día corriendo porque una enfermera lo llamó diciéndole que Barrandegui andaba caminando y el doctor no entendía nada. Apresurado fue, la vio, me dice, me dijeron que estás caminando. Sí, le dice Estefanía, estoy caminando, como podía, pero caminaba. Y dice, pero te tocamos la espalda. Sí, dice, me quiero bañar, le dice. Al que conoce a Estefanía sabe cómo es, acá hay una que se está riendo. Dice, no, pará, tranquila, acostate, despacito. Me dice, no, pero necesito ir a bañarme, necesito ir a cambiarme. El doctor nunca entendió lo que había pasado. Más allá del dolor, del enojo, del no entender, damos gracias a Dios porque mi esposo hoy camina por obra y gracia del Señor, porque no hay otra. Porque Él es el que no abandona, porque el proceso lo pasamos los dos, lo pasaron los nenes, lo pasamos todos juntos. Y más allá de lo que pasó y lo que provocó en nuestra casa, la mano del Señor estuvo en todo momento. Y cuando no tuvimos fuerzas y cuando no teníamos recursos, el Señor proveyó de los quien me llevara. Estuvieron los pastores, estuvieron mis hermanos, estuvieron mis amigos de acá de la iglesia. El Señor usó todos los recursos que tenían
para bendecir. Mi hermano, el proceso lo vamos a pasar, pero no estamos solos. Y el día que no tengamos fuerza, así como pasó con Moisés, nos van a levantar y nos van a tener parados, pero no estamos solos. No sé en qué momento está, si está pasando un proceso o no. Lo que sí le puedo decir es que no importa lo que sea lo que sea, va a ser para bendición de su casa, de su familia y de los que vienen. El Señor aquí ha plantado semilla. Aquí hay pastores, aquí hay ministros, aquí hay evangelistas. Y el Señor está procesando, y el Señor está preparando, y el Señor está llevando y empezando a mostrar lo que va a hacer. Hoy le puedo decir que no desista, mi hermano. Hoy le puedo decir que no se canse, que no se perturbe, que no se deje perturbar por la situación, sino que siga confiando en lo que el Señor va a hacer. Siga confiando en que el proceso va a ser de bendición. El proceso más grande lo pasó alguien que se fue a la cruz por nosotros. Ese proceso es el que hoy nos bendice todos los días y hasta el fin de los siglos. Ese es el proceso más grande y el acto de amor más grande que se puede hacer. El dar la vida por otro. Ese es un proceso. El saber que naciste, que cambiaste de Dios a hombre para morir. Y morir por pecadores, como decía mi hermano. Ese proceso hoy nos bendice. Su proceso va a ser una bendición para los que vienen. Empezando por su casa, por su familia, por sus amigos. Hasta que llegue el momento de hacer lo que el Señor te llamó a hacer. El lugar a donde Él te lleve a ocupar. Hablarle a quien tengas que hablar. Hoy veíamos testimonio de esto. El más pequeñito que pasó a dar testimonio, que oía su proceso de un día que el Señor lo tocó, él ya le estaba hablando a un compañerito de que hable con Jesús. Su proceso ya está bendiciendo a otro niño. Eso es un proceso. El proceso tiene mala reputación, sí. Pero mi hermano, el proceso es lo que nos bendice todos los días. Hermano, lo aliento a que cuando se sienta solo y en medio de un proceso, no se olvide que hay uno que lo llamó, que hay uno que lo está preparando, que hay uno que te dice esto es necesario. Duele, pero es necesario. ¿Nos vacunamos para qué? Nos vacunamos para no enfermar, nos vacunamos para estar mejor, nos vacunamos. Hay diferentes vacunas. En el momento es un pinchazo. Y es necesario. Dígale a un niño que se va a vacunar y es la muerte en pinta. Un nene chiquito no se quiere vacunar. Me pasó el otro día con mi hija. Pero el proceso es para lo que viene. El proceso lo pasamos ahora, pero va a pasar, es pasajero. Lo que el Señor está haciendo y va a hacer y va a seguir haciendo en nuestras vidas es eterno, es permanente. Y no solamente para nosotros y nuestra familia, sino para todo aquel que el Señor vaya a poner en nuestro camino. Mi hermano querido, que el Señor los bendiga y espero que esta palabra sea de bendición como en un momento el Señor me ha bendecido dándomela a mí. Recuerde que el proceso duele, pero el amor de Dios cura todo dolor. Que Dios lo bendiga, mi hermano.